La bradicardia se caracteriza por un ritmo anormalmente lento del corazón que no asegura un flujo sanguíneo adecuado. La definición tradicional en los libros es de una frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto, pero puse adrede un signo de pregunta porque esto no es así, dado que individuos entrenados tienen menor frecuencia y dado que la frecuencia cardíaca durante las horas de reposo puede ser bastante menor y sin embargo no significa ninguna anormalidad. Esta bradicardia puede ser natural o fisiológica, como dije, ejemplo, en los deportistas, o por patologías primarias, como la enfermedad sinusal, o puede ser por patología secundaria, como por ejemplo secundario a un hipotiroidismo que genera bradicardia. La incidencia se dice que es de 5 cada 3.000 mayores de 50 años. El modelo sinusal tiene, como vinimos viendo, un automatismo propio, que es el automatismo sinusal, que es la descarga de las células del nódulo que generan los latidos, y estos latidos que se generan se conducen a la aurícula y esto se denomina conducción sinoauricular, es decir, desde el seno, desde el nódulo sinusal, hasta el tejido auricular completo. Tanto el automatismo como la conducción sinoauricular se ve influenciada por la edad, la temperatura, el pH local, factores locales, otros factores mecánicos también. Y el tono vegetativo también influye sobre la conducción a través de la aurícula y también sobre la descarga sinusal. Todo esto es lo que determina la frecuencia de descarga sinusal a la aurícula. Causas de bradicardia sinusal tenemos causas intrínsecas y extrínsecas. Las extrínsecas, algunas son reversibles y por ende muchas veces cuando ocurre no se debe denominar como enfermedad del nódulo sinusal, sino como disfunción del nódulo sinusal. Y son frecuencia sinusal disminuida por drogas, por descarga del sistema nervioso autónomo, o sea, por excesivo tono vagal, por hipotiroidismo, por mixedema, por hipopituitarismo, por hipotermia, por hipertensión endocraniana, por ictericia obstructiva y por anorexia. Y las causas intrínsecas son la fibrosis degenerativa del nódulo sinusal, la cardiopatía isquémica, es decir, la falta de irrigación puede generarnos una bradicardia sinusal, la cardiomiopatía, la miohipericarditis, la fiebre reumática, las colagenopatías, la amiloidosis senil, o puede ser también genética o idiopática. Las manifestaciones electrocardiográficas de la disfunción del nódulo sinusal serán la bradicardia sinusal, el bloqueo sinoauricular de segundo grado, que ocasionará pausas sinusales, como vimos en una diapositiva anterior, la conducción de la descarga del nódulo sinusal hacia la aurícula debe ser normal para que no ocurra un bloqueo sinoauricular, y cuando no es normal y ocurren pausas sinusales es porque existe un bloqueo a nivel de la conducción del nódulo sinusal hacia el resto del tejido auricular. Puede haber un paro sinusal, es decir, que el nódulo no descargue, o que haya un bloqueo sinoauricular de tercer grado, es decir, total, donde ninguna descarga del nódulo sinusal sea conducida al resto del tejido auricular. También se expresa en el electrocardiograma por síndrome de taquibradi, por FA de baja frecuencia, fibrilación auricular de baja frecuencia cardíaca, o por incompetencia cronotrópica, que es cuando el individuo realiza una actividad y su frecuencia sinusal no aumenta conforme la fisiología lo manda, es decir, no aumenta con el ejercicio, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Estas manifestaciones pueden ser transitorias o permanentes. Acá tenemos un ejemplo de bradicardia sinusal con la onda P precediendo cada complejo QRS, pero con una frecuencia que ustedes ven, según habíamos estudiado en la primera clase. Si localizamos imaginariamente este complejo en esta línea gruesa, podemos contar que la frecuencia cardíaca es de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. 40, algo menos de 40, dado que no está exacto sobre la línea gruesa, y tampoco este latido. Por ende, aquí tenemos una frecuencia cardíaca de aproximadamente 35 latidos por minuto. Aquí tenemos un ejemplo de bradicardia sinusal entonces. En esta diapositiva podemos observar lo que ocurre cuando hay bloqueo sinoauricular. Como expliqué antes, las células P del nódulo sinusal realizan la descarga, pero en la unión sinoauricular existe un bloqueo que hace que no pase fisiológicamente el latido de las células P del nódulo sinusal al resto de la aurícula. Entonces hay una disminución o interrupción de la conducción en la unión sinoatrial. Como expliqué recién. Existen tres tipos de bloqueo, al igual que en el nódulo auriculoventricular, los de primer grado, que no se ven en el electrocardiograma, porque no se puede observar ese bloqueo como si ocurre con las dos deflexiones de la onda Pi y el QRS cuando el bloqueo ocurre a nivel del nódulo B. En este caso, tanto la descarga sinusal como la despolarización del resto del tejido auricular se ven solo manifestados por la onda P, entonces cuando hay un bloqueo de primer grado, es decir, un retraso en la conducción, no se puede ver. El de segundo grado, como en el mismo fenómeno que ocurre en el nódulo auriculoventricular, algunos estímulos llegan al músculo atrial y generan ondas P, pero otros no. Y también existe de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Esto es bastante específico de la electrofisiología, pero para que vayan teniendo una idea de cómo ocurren las pausas sinusales, no son otra cosa que estos bloqueos sinoauriculares. Y el de tercer grado, ningún impulso del nódulo sinusal pasa a la aurícula, entonces no hay un ritmo sinusal y debe aparecer un ritmo de escape subsidiario que puede ocurrir a cualquier nivel cardíaco. Tanto puede tener un escape auricular de otro sector que no es el nódulo sinusal, un escape nodal o un escape ventricular. El bloqueo sinoauricular de primer grado, como dije, sería un tiempo de conducción sinoauricular, como le dice esta sigla, más prolongado. Los estímulos del nódulo sinusal llegan al músculo atrial, pero con retraso, y se expresan en el electrocardiograma por bradicardia sinusal. El de segundo grado puede ser con Benkeback, donde hay un retraso progresivo en el tiempo de conducción del nódulo sinoauricular, como se puede en un retraso progresivo en la conducción sinoatrial, es decir, del nódulo sinusal al tejido auricular, hasta que un impulso se bloquea. No podemos ver el retraso previo, pero sí podemos ver que falta un latido luego de un acortamiento de los RR. Y esto ocurre por este bloqueo sinoauricular de tipo Benkeback. Esto es muy específico, repito, acá lo importante es que podamos individualizar como clínicos generales la pausa sinusal, pero lo que les intento explicar es que esta pausa muchas veces es por este tipo de bloqueo a nivel del tejido sinoatrial. Aquí podemos ver otro ejemplo más real, donde tenemos los RR y los PP de diferente secuencia,
y podemos inferir que solo algunos estímulos del nódulo sinusal llegan al músculo atrial y producen despolarizaciones seguidas de QRS, y entonces hay una pausa sinusal con acortamiento del PP previo y una pausa mayor entre P y P mayor a 2 ciclos PP previos. Esto implica que el bloqueo sinoauricular es de segundo grado tipo Beckman. Repito, esto es muy específico, no hace falta saberlo al detalle, sí saber que estas pausas bruscas pueden obedecer a bloqueos sinoauriculares. Este otro tipo de bloqueo sinoauricular, sin fenómeno de Benkebach con el fenómeno MOBIS2, al igual que en el bloqueo auriculoventricular, genera una pausa sinusal inesperada, sin alargamiento previo en la conducción sinoauricular, como vimos en la diapositiva interior, y la pausa es un múltiplo exacto del PP de dos intervalos PP basales. No debemos dejar de olvidar lo que son las extrasístoles supraventriculares bloqueadas, ya veremos extrasístoles, pero las extrasístoles no son otra cosa que latidos anticipados, y como podemos ver aquí, hay una onda P montada sobre la onda T, ven que es distintas estas ondas T, aquí hay una P montada que está bloqueada, es decir, es tan precoz que no pudo atravesar el nódulo auriculoventricular, quedó bloqueada, y esto generó una pausa, pero esta pausa no es patológica, no solo porque no es de mucha duración, sino porque ocurre por una extrasístole supraventricular bloqueada. Entonces debemos diferenciar esto de los mecanismos anteriores de pausas. En este registro Holter podemos ver ambas cosas, un bloqueo sinoauricular, como se puede ver en esta parte del trazado, donde no hay onda P, porque seguramente se bloqueó la conducción en el tejido perisinusal, no llegó a despolarizar la aurícula y no generó una onda P, y también tenemos extrasístoles supraventriculares, como podemos ver en este latido. En este caso, este esquema explica el bloqueo sinoauricular de tercer grado, donde ningún latido del nódulo sinusal pasa o ningún latido atraviesa la unión sinoauricular y por ende la aurícula no es despolarizada por el nódulo sinusal, sino que tiene que haber un escape de otro sector, que puede ser en este caso, en este esquema de la unión auriculoventricular, que genera un QRS por un lado y una onda P retrógrada. En este caso, en este trazado real, vemos lo mismo, que no hay ondas P, es decir, que hay una bradicardia sinusal, o mejor dicho, un paro sinusal, es decir, no hay ondas P, y esto puede obedecer a un bloqueo sinoauricular, perdón, un bloqueo sinoauricular de tercer grado sin ondas P con un escape de la unión auriculoventricular. Resumiendo, cuando hay una pausa sinusal que es múltiplo de dos intervalos PP, tenemos una pausa sinusal que obedece a un bloqueo sinoatrial de tipo MOBIS2, es decir, sin Benkebach premio, sin acortamiento del PP previo. En cambio, cuando hay un bloqueo sinoatrial completo, ocurre un paro sinusal con un escape posterior, que en este caso es del nódulo sinusal nuevamente. El paro sinusal, entonces, es la falla del nódulo sinusal en su despolarización, generando ausencia de actividad eléctrica auricular y acitolia ventricular si no hubiese un ritmo de escape auricular o unional o ventricular mismo de algún sector del ventrículo. Generalmente son debidos a bloqueo sinoauricular completo de tercer grado. La pausa no es múltiplo del PP basal y no hay un acortamiento previo gradual de los intervalos PP como en el bloqueo sinoauricular de segundo grado de tipo Benkebach, y pueden ser transitorios, generalmente reiterados por la enfermedad sinusal, o permanentes. Aquí tenemos un ejemplo de un paro sinusal. En este caso vemos una enfermedad sinusal con escape auricular, dado que las ondas P, como se puede ver en D1, son negativas, en en D2 también son negativas, con un PR largo, quiere decir que hay un escape auricular de un sector distinto del nódulo sinusal, presumiblemente por depresión del nódulo sinusal. Los escapes unionales ocurren a nivel de la unión del nódulo AB. Cuando ocurre un paro o una pausa sinusal, existe, como en este caso, un escape unional. Y cuando hay bradicardia sinusal, también observamos aquí un escape unional, porque no es un QRS angosto, no es ventricular, es un escape unional, porque todos los escapes del sistema de conducción son angostos, porque son fibras más especializadas en la conducción del latido, por ende los ritmos de escape son más angostos, como en este caso, y están disociados de la actividad auricular, que es lenta por enfermedad del nódulo sinusal. Otra forma de expresión, dijimos, de la enfermedad sinusal es el síndrome de taquibradi, como podemos ver en el trazado superior, que hay una taquicardia, presumiblemente una taquicardia auricular o una fibrilación auricular, con una pausa posterior, dado que el nódulo sinusal está deprimido y entonces no hay despolarización sinusal luego de la taquicardia que inhibe la despolarización del nódulo sinusal, y por eso existe esta pausa posterior a la reversión de la arritmia. Lo contrario también ocurre, es decir, episodios de bradicardia seguidos por taquicardia, y estos son todas expresiones de enfermedad del nódulo sinusal. Otra expresión, como dijimos, es la FA de baja respuesta. Como podemos ver aquí, un paciente con fibrilación auricular, con latidos irregulares, no precedidos de onda P y que tienen baja respuesta ventricular. También, como en este caso, tenemos fibrilación auricular de baja respuesta y agregado bloqueo de rama, es decir, QRS ancho. Y por último, habíamos dicho que otra expresión era la incompetencia cronotrópica, que como se intenta explicar en este diagrama, cuando el paciente comienza la actividad, la frecuencia debe subir fisiológicamente, y cuando no ocurre esto, y hay una rápida caída de la frecuencia cardíaca, cuando finaliza la actividad cardíaca y no se sostiene en el tiempo ese aumento de la frecuencia cardíaca, estamos ante una incompetencia cronotrópica que le dará síntomas de cansancio al paciente cuando éste realiza actividad. Aquí tenemos un ejemplo también de incompetencia cronotrópica en un paciente que realiza una ergometría, y vemos como ante el ejercicio no se sostiene la suficiencia cronotrópica, dado que la frecuencia cardíaca sinusal aumenta, pero luego se enlentece. En resumen, la enfermedad del nódulo sinusal
implica la expresión electrocardiográfica de bradicardia sinusal, paro sinusal, bloqueo sinoauricular con pausas, múltiples de dos intervalos de 2 ciclos previos, múltiples de 2 ciclos previos, y el síndrome taquibradi con taquicardia y pausas. Los trastornos de conducción pueden ser clasificados en base a la relación auriculoventricular en el registro, como primero, segundo y tercer grado, recordando que bloqueo auriculoventricular de primer grado es cuando todos los latidos auriculares pasan al ventrículo, aunque con retraso. Los de segundo grado, algunos latidos pasan y otros no. Y los de tercer grado, cuando ningún latido auricular pasa al ventrículo. Según su presentación clínica, pueden ser permanentes, paroxísticos o intermitentes, y según su nivel de localización, pueden ser a nivel del nódulo auriculoventricular el bloqueo, del GIS, de las ramas o de la red de Purkinje. Debemos recordar que cuanto más bajo, cuanto más distal es el nivel del bloqueo, más grave es, dado que implica escapes más inestables, ritmos de escape más inestables para que el paciente no sufra una asistolia, una falta de ritmo total, con la consecuencia de síncope o muerte incluso. Entonces, cuanto más distal el bloqueo, es más inestable el ritmo de escape. Por ende, son más benignos los bloqueos a nivel del nódulo AB, dado que los escapes suelen ser del sistema de conducción, del GIS o de las ramas, y entonces son QRS, como dije antes, más angostos y no tan aberrantes y anchos. Como dijimos antes, el bloqueo AB puede ser de primer grado, de segundo grado tipo Movitz o sin Movitz, o sea, con alargamiento previo del intervalo PR o sin alargamiento previo con un bloqueo brusco. Puede ser 2-1 o puede ser el bloqueo AB de alto grado. Todos estos son bloqueos de segundo grado, donde algunos latidos auriculares pasan al ventrículo y otros no. Y también tenemos el bloqueo AB, como ya dijimos, de tercer grado, donde ningún latido pasa. Aquí tenemos un ejemplo de bloqueo de primer grado, donde la onda P, por ejemplo, tomándola acá, mide más de un cuadrado grande, es decir, más de 0,20 segundos. Por ende, estamos aquí ante un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Normalmente este bloqueo ocurre a nivel del nódulo AB y no a nivel del GIS o de las ramas, es decir, que es un bloqueo más benigno porque siempre, por empezar, siempre va a conducir el latido auricular al ventrículo pero con retraso. Y si existiese un bloqueo brusco, como este bloqueo es a nivel nodal, seguramente habrá un escape del sistema GIS y entonces será un escape angosto y con una frecuencia aceptable que probablemente no produzca síntomas en el paciente. Como dije, el PR va a estar prolongado en más de 200 milisegundos. El bloqueo de segundo grado, de tipo Benkeback o Movis 1, implica que no todos los latidos auriculares pasan al ventrículo, algunos se bloquean, y este tipo de bloqueo tiene la característica de la prolongación progresiva del intervalo AB, como se puede ver aquí. Hay una progresiva prolongación de la conducción entre la aurícula y el ventrículo hasta que un latido se bloquea y el latido ventricular no se produce. Las características descriptivas son que el segundo latido conducido es el que tiene el mayor incremento proporcional del enlentecimiento de la conducción a nivel del nódulo AB. Y el primer latido conducido luego de la P bloqueada, como está aquí, es el que tiene menor retraso. ¿Por qué? Porque se recuperó el nódulo AB. Aquí se bloqueó el latido auricular, porque estaba totalmente bloqueado a nivel del nódulo AB. Pero luego este nódulo auriculoventricular se repolarizó, se recuperó, entonces el próximo latido conducido va a tener un intervalo AB más corto. Los RR son irregulares y progresivamente menores, como se puede ver aquí. Este intervalo RR es más corto que este, hasta que se bloquea la onda P. La pausa que contiene el latido no conducido es menor que el doble del ciclo precedente, y el ciclo que sigue al impulso bloqueado es mayor que el ciclo previo al bloqueo. En el tipo Movis 2 tenemos un bloqueo brusco de la conducción de la aurícula al ventrículo sin un retraso previo, como se puede ver aquí. Es por un aumento del periodo refractario absoluto y ausencia del periodo refractario relativo, o sea, cuando hay conducción todo o nada, es decir, conduce la aurícula al ventrículo o no conduce. Generalmente estos bloqueos son más distales, ocurren a nivel de las de GIS o de los fascículos y no tan frecuentemente a nivel del nódulo AB, como el bloqueo AB con fenómeno de Benkeback. El de segundo grado tipo 2-1, cada dos aurículas, solo una es conducida, como aquí, se ve una P, otra P y un solo QRS. Puede ser de tipo 20 bajo de tipo móvil, no lo podemos saber porque no hay un retraso previo, y tiende a autoperpetuarse. Cuando no se puede confirmar un mecanismo de Benkeback, tiene iguales consideraciones pronósticas y terapéuticas que el bloqueo de segundo grado tipo móvil, es decir, es un bloqueo de cierta severidad, a diferencia del Benkeback. El de segundo grado de alto grado es cuando hay ausencia de conducción de dos o más ondas P consecutivas. Es considerado una manifestación de bloqueo AB de segundo grado tipo 2, es decir, sin fenómeno de Benkeback, y la secuencia 3-1 es por la penetración incompleta en el nódulo AB de impulsos bloqueados, de impulsos auriculares bloqueados, que dejan refractario el sistema de conducción al llegar al estímulo siguiente. Entonces este bombardeo de ondas P deja refractario el sistema de conducción auriculoventricular y por ende no se conducen más de una onda P y tiende a perpetuarse, y es grave también porque evoluciona hacia bloqueo AB completo. El bloqueo completo o de tercer grado, como dijimos antes, no hay relación entre los aurículas y los ventrículos. Fíjense que no hay un PR constante porque las aurículas están, como se llama, disociadas. Ahí hay una onda P, ahí hay una onda P, ahí hay una onda P, ahí. O sea, tiene un PP constante no relacionado con conducción hacia el ventrículo. Entonces hay una disociación con una frecuencia ventricular que es menor que la frecuencia auricular. Y los latidos de escape distales al bloqueo que genera el QRS pueden ser angostos o anchos dependiendo del nivel de bloqueo, como dije antes, y el sitio de origen de los latidos de escape. Este ritmo es más lento y más ineficiente que si el impulso se originase en el sitio normal. Si el bloqueo y los latidos de escape son a un nivel más alto en el sistema de conducción, son latidos más angostos, como ya dijimos, y algo más seguros respecto a escape más bajos. Acá tenemos un esquema que nos muestra los diferentes niveles de los bloqueos auriculoventriculares.
Respecto a la etiología, el nódulo auriculoventricular es muy lábil y las causas de su daño son el infarto inferior, la isquemia transitoria del nódulo AB, drogas como dioxina, beta-bloqueante, bloqueante cálcico, amiodarona, adenosina, mio o endocarditis, fiebre reumática, toxoplasmosis, difteria, o sea, fenómenos inflamatorios agudos. Puede ser por una descarga vagal muy importante, puede ser congénito el bloqueo AB a nivel del nódulo AB y puede ser por fibrosis degenerativa que tiene un avance de enfermedad más paulatino. Tiene escapes angostos y con frecuencia cardíaca aceptable, como venimos diciendo, dado que los escapes se originan en el sistema de conducción a nivel del GIST. Y algunas causas son reversibles. El bloqueo AB congénito, a diferencia del bloqueo auriculoventricular degenerativo del adulto mayor, ocurre a este nivel, a nivel nodal, en cambio el del adulto mayor a niveles más distales, por eso es más grave. Cuando el bloqueo se ubica en el GIS, en la parte que se llama GIS penetrante, es decir, en la primera parte del haz de GIS, es un segmento que tiene cierta labilidad, que se encuentra entre el nódulo AB y el GIS ramificante, es decir, cuando en el sector previo, el GIS ramificante es el sector previo a la división de las ramas derecha e izquierda. Las causas son las calcificaciones del anillo mitral y del cuerpo fibroso central, la enfermedad de Leber, a veces se ve en el infarto inferior, en la miocarditis, a veces se ve en el bloqueo AB completo congénito, pero es más raro, lo más probable es que sea a un nivel superior en el nódulo AB, a veces se ve cuando hay un cierre espontáneo de comunicación interventricular, se ve poscirugía cardiovascular, posablación por radiofrecuencia por una complicación y es de moderada gravedad dado que hay un ritmo subsidiario angosto pero lento a nivel del GIS. Cuando el bloqueo auriculoventricular ocurre en la parte del GIS ramificante, es decir, cuando en la parte previa del GIS antes de ramificarse en las ramas y en el Purkinje, es más serio porque es un segmento muy pequeño y delicado relacionado con el cuerpo fibroso central y con los anillos valvulares. Las causas son la endocarditis, también cierre espontáneo de CIB, enfermedad de Lenegre, cardiomiopatías infiltrativas, enfermedad coronaria, infarto anterior principalmente, enfermedad de Chagas, calcificación, cirugía cardiovascular y también ablación por radiofrecuencia como complicación, o sea, como complicación de una ablación por radiofrecuencia. Cuanto más bajo es el escape, como venimos diciendo, es más lento, ancho e ineficiente. Aquí tenemos un bloqueo A completo distal, con un ritmo de escape lento, como se puede ver aquí, no precedido de onda P, por eso con las ondas P están disociadas, y con un correse ancho y lento es un ritmo de escape distal. Aquí tenemos una imagen de un bloqueo auriculoventricular en fibrilación auricular, que también puede ocurrir. El de primer grado obviamente no se ve en el electro, porque algunos latidos auriculares de la fibrilación pasan al ventrículo y otros no, pero no podemos observar un alargamiento del intervalo PR porque no hay onda P, así que no se ve en el electrocardiograma. El de segundo grado es cuando hay una disminución espontánea de la frecuencia cardíaca, como puede haber acá, una pausa. Eso corresponde a un bloqueo de segundo grado de una fibrilación auricular con un bloqueo de segundo grado espontáneo. Y el de tercer grado es la brusca regularización del ritmo ventricular. Es decir, tenemos acá una irregularidad en la conducción auriculoventricular, característica de la fibrilación auricular, pero bruscamente vemos una regularización. Esto implica que se bloqueó por completo el nódulo auriculoventricular y hay un escape a nivel del ventrículo, probablemente en sectores altos, por eso en este caso es un complejo angosto y de cierta aceptable frecuencia ventricular. Pero estos no deja de ser un bloqueo B completo.